La iglesia vive para evangelizar. Pero, ¿qué es la evangelización? Más aún, ¿qué es la nueva evangelización? Nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. ¿Cuáles son los fundamentos de la vida cristiana necesarios para poder llevar la buena nueva al mundo? Vamos a proclamar la voz de vida. Vamos a evangelizar. Buenos días, ¿cómo están? Les saluda su programa Voz de Vida y les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan y comenzando por los que estamos aquí en cabina. Conmigo está Rosa María, buenos días a todos. Buenos días, está conmigo allá en la producción. Buenos días, hermano. Y estamos en espera de nuestros demás hermanos que nos van a acompañar a lo largo de este programa. Queremos el día de hoy ponernos en presencia de nuestro Señor, que es el dador de todo bien, el dador de todo lo que bueno y lo no tan bueno que nos acontece, pero todo es para irnos formando, para irnos creciendo en la fe y sobre todo para irnos moldeando esa humanidad rebelde que tenemos cada uno de nosotros, propiciada por el pecado original, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, Señor. Te pedimos que nos des la paz que tanto necesitamos, la paz que necesita nuestro corazón, que necesita nuestra vida. Señor Santísimo, estamos aquí en tus manos, poniéndonos en tu presencia para que seas tú quien dirija nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro sentir, Señor. Te pedimos humildemente que nos acompañes a lo largo de esta jornada, que nos acompañes en todo el momento de nuestra vida, Señor, y que nuestro corazón y nuestros ojos sean lo suficientemente capaces de mirarte y de percibirte en nuestra vida. Te damos gracias y quédate con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. También a ti, Madrecita Santa, te pedimos que nos lleves de tu mano, que nos enseñes a ser como tú, que nos enseñes a imitarte, sobre todo en fortaleza, en entrega al Señor y en humildad. Amén. En nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, mientras comenzamos nuestro programa, vamos un poquito a hablar de la santa que festejamos el día de hoy, a Santa Teresita del Niño Jesús, que tenemos mucho que aprender de ella, sobre todo en el decir sí a nuestro Señor, en el querer estar con Él, en esa paz y sobre todo en ese querer de llegar y de conseguir la promesa que Él nos hace de llegar a la eternidad, de llegar al cielo. Estaba leyendo hoy en la mañana un artículo del Papa Francisco que hizo en una de sus visitas y que él le pedía a Santa Teresita que lo acompañara. Dice, acompaña a este neurótico en sus días de la vida. Entonces, Santa Teresita nos enseña cómo alcanzar esa paz en el Señor y cómo irnos dejando moldear nuestro ser si entregamos y reconocemos todas esas cosas que acontecen en nuestra vida, todos esos sentires, todas esas emociones, todos esos sentimientos y cómo los vamos canalizando para ser mejores personas. Tenemos muchas debilidades que corregir en nuestra vida, tenemos muchas debilidades las cuales el Espíritu Santo quiere transformar en nosotros para bien de nosotros y también para bien de los que nos rodean. Porque díganme si no, cuántas veces andamos irritados, cuántas veces andamos neuróticos, como diría el Papa Francisco, que ni nosotros mismos nos entendemos.
Entonces, en leyendo la vida de Santa Teresita, mirando su ejemplo de oración, mirando cuántos retos tuvo que superar a lo largo de su existencia, cómo se dejó moldear por nuestro Señor, por la gracia del Espíritu Santo, para convertir todas esas debilidades en fuente de vida para ella y en fuente de vida hasta el día de hoy para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros que no creemos ser capaces de dominar nuestros sentimientos, de moldear nuestras asperezas y sobre todo de sacarles provecho para el bien de nuestra alma y para el bien de todos aquellos que están en nosotros. Queremos en este día felicitar también a todas aquellas que se han decidido a entregarle la vida a nuestro Señor como consagradas, como laicas entregadas a la oración. Que ella sea nuestro modelo y nuestra guía para llegar a esa meta. Así es que el día de hoy nos encomendamos a su auxilio, nos encomendamos a sus oraciones para lograr todo esto. Queremos darle la bienvenida a nuestros invitados que ya llegaron, haga de cuenta así, bien bueno, dispuestos. invitado yo no creo que sea, pero soy parte del equipo, Así ¿no? es, Al igual es que cierto. Delia. Así es. Les damos la bienvenida. Buenos días. Se vinieron en su jet privado, que el Sí. Espíritu Santo venía, pero que sí, trayéndolos volando. Bienvenidos, Pedimos don Pepe. disculpas, tenía yo una cita médica y se alargó un poquito, pero ya estamos aquí. Gracias a para Dios. La gloria de Dios. Así Y es. con el gusto de aquí sí dar la bienvenida a una gran amiga, Guillermina Espinosa de Bastida, psicóloga de Monterrey. Sí, que amablemente accedió a acompañarnos el día de hoy para predicar un poquito sobre la aplicación de la psicología en algunas situaciones, pero desde la perspectiva católica, cristiana, que por lo general, cuando tú oyes psicólogo, lo que piensas, dices, esto me más con un loco más loco que yo, ¿verdad? O los psicólogos, la verdad, también que uno conoce, lo primero que hacen es como que te alejan de Dios, ¿sí? Tristemente, sí. Entonces, para mí siempre fue muy significativo el hecho desde que conocí a Guille, de que ella es no solamente católica de etiqueta o de fe de bautizo, sino que es católica practicante, tanto ella como su esposo son gente comprometida con su parroquia en Monterrey desde hace muchos años. Y yo sé que la atención que presta Guille a sus pacientes, pues es con esta perspectiva psicológica cristiana católica. Así es que bienvenida, Guille, y gracias por aceptar esta invitación. Pues les agradezco a ustedes esta oportunidad de poder compartir un poquito la experiencia de vida en mi área profesional y luchando, siempre tratando de llevar a esas personas que están viviendo tiempos difíciles en su vida personal y si no están cerca de Dios, ayudarlas a descubrir el consuelo, la paz y alegría que da el volverse a Él en medio de sus dificultades, en medio de sus dolores y ver que realmente muchas de esas dificultades y esos dolores precisamente vienen por su lejanía de no conocer la ley natural, que es la ley del Señor, de no vivirla, ¿sí? Y tristemente muchas veces haber sido formados en su primera infancia muy lejos de todos estos valores. Muchas gracias, Guille. Si tienen ustedes alguna pregunta de alguna situación en particular, Rosa María, Tere, por cierto, felicidades, Tere. Estabas hablando de Santa Teresita, el día de tu santo, muchas felicidades. Gracias. Quiero también darle las gracias a Horacio, que nos acompaña. Él, aunque
Atrás de cámara. Atrás de cámaras, pero amablemente también nos acompaña. Sí, los dos, la verdad que los estimo muchísimo. Hemos hecho algunos viajes juntos y espero que el Señor nos permita, con o sin vacuna, hacer otros más. ¿Verdad? Oye, Guille, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es desde tu profesión aplicar o introducir o hablar de Cristo, de la iglesia, al momento que estás tú en la atención de algún paciente o en Claro. alguna consulta, vamos? Sí, mira, hace alrededor de 10 años yo tuve la bendición de recibir todo un entrenamiento que en ese tiempo el objetivo era saber ayudar a las personas desde la fe ante diferentes situaciones, como es orar por las personas. Aprendí una nueva manera de orar por ellas, no como lo tradicional que se hacía, ¿sí? Yo en ese tiempo había decidido ya retirarme de mi carrera porque pues ya los años lo ameritaban. Perdón que te interrumpa. Dices, tomaste un curso, Sí. pero el curso fue dentro de la iglesia Sí. católica. ¿o? Bueno, es un centro ecuménico, Ajá, Christian sí. Healing Ministries. Ok. Entonces allí yo descubrí que en lo personal, a pesar de ya haber tenido muchos años de psicoterapia, ¿sí?, no había llegado a lo profundo de mi ser como para poder sanar áreas de mi vida, de mi primera infancia. Ajá. Cuando yo descubro esto, yo vengo con mucho gozo y con mucha alegría a Monterrey y lo comparto con un párroco muy, muy cercano a nosotros, no el de mi parroquia, sino con un sacerdote de mucha confianza. Padre Manuel. El Padre Manuel. Y le comparto, ¿verdad?, toda esta alegría que yo traigo y cómo la había encontrado. Entonces él me dice, bueno, yo creo que eso tú lo podías haber logrado si hubieras seguido en tu terapia. Digo, no, padre, jamás podría haber llegado a esa profundidad de sentir el amor de Dios que sanaba mi corazón, Ujú. ¿sí? Entonces, pues él decía, pues no sé, a mí me faltaría más para conocer esto que tú me dices. Digo, pues sí, yo creo que haría falta que usted conociera un poquito más de lo que se logra a través de la oración por el otro. A ver, entonces, estoy entendiendo. Primero, tú lo experimentaste en carne propia, Claro. es decir, tú pasaste Ujú. por ese proceso de sanación. Así es, así es. O A sea, pesar de mi tiempo de wow. psicoterapia. Sí. Sí. O sea, la psicóloga fue Así La es. terapia. psicoanalizada. Así es. Y mira Sí. qué Por el interesante. mejor psicólogo El mejor psicólogo de de todos. almas y cuerpos. Exactamente, exactamente. Entonces, allí decido yo ya no retirarme, Ujú. y ya me acuerdo en una reunión que ora por mí el Padre Manuel para Ujú. enviarme a trabajar desde esta nueva perspectiva en mi área. Ok. Y ora por mí el Padre Manuel, es decir, yo lo veo como mis autoridades. Sí. Ora por mí el coordinador general de mi comunidad y ora por mí mi marido, Mm. ¿sí? Entonces, pues ya, es decir, yo me siento con muchos privilegios para ir a dar mi servicio ya desde otra perspectiva, ¿sí? Fíjate que esto es, además de interesante, es importante lo que tú estás diciendo. Primero, quisiera para quienes nos escucha, cuando se habla de ecumenismo, que fue donde tú tomaste esta formación, entendamos que el ecumenismo es la participación de diferentes iglesias, estoy hablando de denominación cristiana obviamente, pero no necesariamente todas católicas. Ujú. Pero así como acabamos de escuchar hace unos días en el Evangelio, cuando le dicen, Juan, Señor, allá están los que están expulsando demonios, los que hacemos que caiga fuego del cielo sobre ellos. No, espérame, cálmate, Juanito, no te me aceleres, ¿verdad? Si están expulsando en mi nombre, entonces pues, el que está Con nosotros. conmigo no está contra mí, ¿verdad? Así Déjalos. es. Esto quiere decir que vamos en estas sociedades, podríamos decir, ecuménicas, aprovechemos lo bueno Ujú. que sirve,
sin Así importar en este caso Sí. si eres católico o no, pero si el servicio es eficiente, ¿sí? Caramba, creo que Sí. vale la pena. Además se aplica en este caso dentro de la iglesia. Sí, Lo digo esto porque estamos ahorita también en un proceso de integrar se llama SAMI, el proyecto es San Antonio Marriage Initiative, ajá, que también es un programa ecuménico que tiene varias opciones, varios programas de ayuda para matrimonios, que lo único que busca, su objetivo es disminuir la tasa de divorcios que hay, empezando por aquí, por San Antonio, ¿verdad? Entonces, eso es por el lado del ecumenismo. Por otro lado, tú dijiste algo también que es muy importante recalcar. Oro por ti el Padre, oro por ti tu coordinador, oro por ti tu esposo. Es decir, no es, acá estoy yo ya sé todo y aquí ya me voy a aventar. Vas enviada. así es. La iglesia envía. No podemos ir por nuestra cuenta. Así es. La iglesia avala lo que tú estás haciendo, lo que tú vas a hacer, y entonces te envía, ¿no? Así es. Esto igual ayer lo vimos en el Evangelio, ¿no? El envío de los 72, y te envían así, sin nada, ¿verdad? Pues Porque sí. así envía la iglesia. Ni bolsa. Ni bolsa. Así es. Entonces el servicio empezaste a darlo propiamente que para gente de la iglesia o para el que caiga. No, para que caiga. Para el que caiga. De hecho, yo tengo mucho que agradecerle al Señor porque yo desde que salí de mi especialidad, porque yo estudié mi carrera, luego me casé, tuve hijos, estuve 9 años fuera de la psicología, Sí. ¿sí? Y entonces, como mi ilusión siempre había sido trabajar con personas, yo entro a estudiar mi maestría y mi especialidad como psicoterapeuta con 3 hijos, ¿verdad? Y con un bebé de Mira, 6 meses. mira. Yo siempre les comento Y un como... bebote ahí a un lado. Y un bebote. El mayor. Les comento como mi testimonio que yo lloraba, cuando me sentaba a leer lo nuevo, porque yo decía, es que yo ya no entiendo nada. Hace 9 años que salí y yo no entiendo nada. Pero decía, pero si esta fue mi ilusión, ¿por qué no? Este fue mi sueño, ¿por qué no? Y volvía otra vez y volvía y le doy gracias a Dios que pude terminar mi especialidad, mi maestría y empezar a ejercer, ¿sí? Entonces, yo ejerzo durante todo este tiempo, pero les digo, alrededor de unos 10 años tengo esta bendición. Y entonces yo cuando me remiten una persona, yo les digo, nada más que soy psicóloga católica, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque las expectativas que estas personas puedan tener de mí, pues pueden ser diferentes, ¿sí? Le doy gracias a Dios hasta ahorita que nadie me ha dicho que no. Y les digo por esto porque a veces son personas que vienen recomendadas, jamás me he tenido que anunciar y siempre ha llegado las Siempre has personas. tenido gente. Sí, sí. Me imagino que tus prescripciones, en lugar de decir, vas a tomarte un diazepam, un baño, te vas a leer del libro del eclesiástico, o proverbios o sabiduría, yo no sé, ¿verdad? No, yo principalmente los mando a la reconciliación. Ándale. Entonces eso ha sido una bendición para mucha gente, ¿verdad? Mucha gente que ha ido a la reconciliación, es más fácil para mí trabajar con ellos. Sí, Hace muchos años escuché a un obispo ya retirado, ese mérito, Onésimo Cepeda, sí. y él decía, el mejor consultorio para las enfermedades del alma es el confesionario. Papa Francisco también lo ha dicho. Sí. Se lo copió yo creo que Onésimo, porque Onésimo ya era desde antes. Sí. Bueno, los dos tienen razón ahí. Sí. Eso es lo importante. Sí. Lo que pasa es que las personas a veces traemos muchas caras, como yo les comentaba, inclusive desde la infancia, así muchas heridas muy profundas, que entonces necesitamos un acompañamiento donde poder hablar de todo lo que nos sucede y que no entendemos en muchos momentos, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es mi función? Explicarles un poquito lo que pueda estar pasando en sus vidas, de dónde viene esto, a través de preguntas, y qué pasaba, y qué más, y luego, y qué hiciste, ¿sí? Y hasta cierto punto, llevarlas al dolor que sintieron en aquel momento, en aquella situación. Seguir trabajando con ellas y luego ¿Qué tan importante es eso? El que
los hagas que experimenten el dolor cuando la mayoría de la gente trata de evitarlo, o sea, de recordarlo porque duele. Así es. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿qué tan importante es? Mucho, mucho. ¿Por qué? Porque si tú traes, vamos a decir, un dolor de abandono, que es lo que más te encuentras, si traes un dolor de abandono y si tú no lo hablas, lo vas a sustituir con muchas cosas del mundo, ¿sí? Y yo veo, por ejemplo, ahorita, ¿qué te diré? De unos 5 años para acá, la problemática que llega a mi oficina es totalmente diferente a toda la que venía antes, ¿verdad? Y hoy en la actualidad tengo mis pacientes, pues no me gusta llamarlos pacientes, las personas con las que trabajo son muchos jóvenes, impactante, muchos jóvenes con adicciones, pero ya no son las adicciones nada más a las drogas, al alcohol, son otro tipo de adicciones muy dolorosos, que ellos mismos llega un momento en que sufren tanto y no pueden salir. Entonces tienen la necesidad de hablar, y ves que muchas de esas adicciones son para satisfacer vacíos de amor, ¿sí? Vacíos de amor que los sustituyen con las cosas que el mundo les ofrece. ¿Sí? ¿Podrías decirnos más o menos así, porque Sí. de repente nos presenta Presentan gente que situaciones. para saber cómo canalizarlos, cuando menos, Sí. ¿verdad? No, Sí, pues ya ¿cómo? se va a venir a vivir Sí. aquí para poder, sí. Lo más que necesita revalidar todos sus... Sí, Está ya muy sé, difícil. ya sé. Pero digo, yo he sabido de gente que se autoflagela, vamos a decir, o No, se sí. hace daño a sí misma. Sí. Otras adicciones que también son tanto al sexo o a la pornografía, ¿verdad? No sé qué más pueda... Mira, definitivamente ahorita las adicciones más fuertes en los jóvenes es a la pornografía y a la masturbación, ¿sí? Sí. Muy doloroso, y luego te encuentras con que quieren salir y no pueden. ¿Por qué está toda esta situación? Bueno, pues porque el mundo te ofreció una salida fácil para poder tranquilizarte, para poder llenar ese vacío de amor o de sentirte bien, ¿verdad? Pero esto te cobra muy caro, porque después tú quieres salir y no puedes. A mí me ha llamado la atención sobremanera que, así como decías tú, de algunos años para acá, el aumento de suicidios de jóvenes. Que de repente Definitivamente. dices tú, oye, digo, ¿qué tiene que pasar por la mente de un muchacho de entre 20 y 25 años para no querer seguir viviendo? O sea, y hay, no hablo de adolescentes, que también Porque hay hay muchos muchos, casos, sí. ¿verdad? Sí. Mira, muchas de las cosas que suceden desde nuestros niños hasta nuestros jóvenes es la poca tolerancia a la frustración. Estamos en un mundo en que los papás pensamos solamente de proveerles a los hijos de todos los satisfactores habidos y por haber. Entonces, cuando el niño se tiene que enfrentar al mundo de afuera que ya papá y mamá no pueden controlar, entonces viene una incapacidad y una depresión tan grande porque no pueden sobrevivir con el no de la afuera, ¿sí? Y entonces muchos se refugian precisamente en este mundo de la pornografía, donde me da satisfacción a mí mismo y no dependo de nadie. ¿Qué opinión tienes tú seguramente tendrás casos, del homeschooling? Mira, yo siempre he considerado que en estos tiempos es una manera de proteger a los niños, definitivamente, de ese mundo tan agresivo que tenemos allá afuera. Es un mundo que los niños, si no tienen una cierta dosis de maldad, no pueden enfrentarlo. ¿Por qué? Porque el mundo es muy agresivo allá afuera, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos que hablarles a los niños de lo que hay afuera, ¿sí? Porque cuando tengan que salir, o en algunas áreas de su vida tienen que salir, ¿cómo lo van a enfrentar? ¿Sí? Pero desde la casa empezamos a dar pequeñas dosis de frustración, esto que nunca se nos olvide. Si no damos pequeñas dosis de frustración, no estamos fortaleciendo el yo de esa persona. El problema es que en algunos casos no se dan pequeñas dosis, se dan frustraciones masivas, como que es el abandono, el dejar a un niño al cuidado hoy de una muchacha, mañana de otra muchacha, ¿sí? Y nunca tener la seguridad del niño de tener un marco de referencia fijo, como es mi casa, ¿sí? Como es en muchos momentos, sí, la guardería, pero
algo más fijo, no que esté cambiando. Entonces el niño no tiene un marco de referencia que le dé la seguridad Ujú. que necesita. ¿sí? Ok. Porque, bueno, el homeschooling, que es lo que de repente ha proliferado, Surgido más. sí, pero Ujú, muchísimo, sí, sí. especialmente por lo que están enseñando ahora en las escuelas, ¿verdad? Entonces, Sí. tú dices, hay que hablarles de lo que hay afuera, Sí, pero yo creo que de acuerdo a la edad también, claro, definitivamente, claro, ¿verdad? Porque sí. ahorita ya los niños de 2, 3 años ya les están diciendo que hay 5 sexos o 6 sexos, espérame tantito, ¿verdad? Con Sí. esta Desde el ideología del kinder, género, desde el kinder. como que, o qué quiere ser, Sí. o qué quiero ser, pues, ¿qué soy? Digo, Claro. Exacto, ¿no? la identidad Claro. O sea, se la roban. Estoy de acuerdo, lo que dices tú, el que los niños tienen que ir conociendo también lo que sucede afuera. No los Sí. puedes meter en una burbuja No tampoco, puedes, ¿verdad? no. Porque después viene este problema de que no van a poder enfrentar el Ajá, mundo. así es. Decía el padre Pancho, que Sí. ustedes conocían, en paz descanse, no le quiten el derecho de sufrir a sus hijos. Exactamente, una Así. gran verdad. Es decir, el sufrimiento nos hace fuertes en nuestro yo, Ujú. ¿sí? Cuando, es decir, pero como les decía, una cierta dosis, que no sea un sufrimiento masivo, porque el sufrimiento masivo sí nos puede herir profundamente, que se dificulte salir de allí, ¿sí? Tenemos también en la actualidad muchos problemas emocionales profundos Ujú. que difícilmente salen, ¿sí? Entonces, nosotros cuando nacemos, el alma trae 3 potencias, ¿verdad? Ustedes lo deben de saber, la inteligencia, la memoria y la voluntad, Ujú. ¿sí? Y cómo educamos a nuestros hijos en la voluntad, a nuestros niños, realmente no los educamos, porque la voluntad se va a fortalecer en función de la frustración, Ujú. ¿sí? Y entonces, si no les educamos en la voluntad, pues el niño va a pensar que el mundo se le debe a él. Y entonces va a ir Eso es. a conquistar todo esto. Y cuando se entera que no es así, no tiene la capacidad, no es suficientemente fuerte como para luchar para obtenerlo. O sea que se me ocurre pensar, y te lo pregunto, una forma en la que también puede uno ayudar en esta línea de la voluntad es con el ejemplo. Es decir, si yo tengo un fracaso, no lo voy a ocultar frente a mis hijos. Mejor tengo que decir, esto fracasé. ¿Verdad? Sí. O sea, que vean que no es uno de acero, ni mucho menos, ¿no? Creo Así yo. es, así es. Ellos van a ir dando cuenta que en un momento dado van a saber también cómo reaccionar cuando se encuentren en una situación similar. ¿Ayuda o no ayuda esto? Muchísimo, Sí. Ujú. muchísimo, sí. Yo he tenido muchos casos, ¿verdad?, que los papás nos dicen, no es que no me gusta que ellos nos escuchen discutir, no me gusta que nos escuchen pelear o que ya me quedé sin trabajo. No, sí, es que no vives en una mansión para que tú te vayas a la tal Vete y al campo de golf para que... no. Entonces, claro, ahí es donde tú como papá vas a aprender a pelear, ¿sí? A pelear y a discutir sin ofenderte, ¿sí? Para tratar de ponerte de acuerdo. Ok, sí, estamos pasando por esto. Y luego los niños sienten esa confianza de preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? Pues, debemos de comentarles, debemos de compartirles. Son tiempos difíciles, no hay ingresos, papá se quedó sin trabajo o X situación, ¿sí? Ya. Ujú. ¿Para qué? Pues para que los niños vean que el mundo no es fácil, ¿sí? Y como menos ahora, fíjate. ¿verdad? y menos ahora, sí. Menos sí, ahora sí. que, como tú lo decías hace un momento, estamos siendo bombardeados, pero de una manera brutal, yo diría bestial. Sí. Sí, los medios de comunicación, las redes sociales, Terrible. noticias, los mismos comerciales, publicidad impresa, bueno, de veras que Sí. es impresionante. Entonces, contra eso dices, ¿cómo? ¿Cómo le Sí. hago? Se necesita de veras una voluntad férrea, una fe muy sólida, Totalmente. sí, madura para poder Sí, de veras sí, sí. resistir Sí, sí. los embates, ¿no? Claro. Cuando uno lee, su enemigo es como un león rugiente, ¿no? Dice Sí, la sí, carta de San sí. Pedro. Sí. Cuando uno la leía antes decía uno, ay, mira que sí, pero ahorita lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Ahorita definitivamente lo estamos viviendo. Entonces, Sí. todo Sí, sí. esto definitivamente ayuda. Fíjate que a mí me
me complace muchísimo porque yo soy el que está por involucrarse en este programa de SAMI, de San Antonio Marriage Initiative. Y oyéndote, yo sé que ellos tienen como parte de los recursos que hay para ayudar a la gente, tienen un grupo también de psicólogos Qué cristianos, maravilla. ¿sí? No sé si todos, algunos católicos o no, pero de las cosas que hemos hablado y que a mí me han dejado con mucha tranquilidad es de que se ha recalcado que el propósito no es hacer proselitismo. El Claro. propósito es ayudar a que las parejas no lleguen al divorcio, ¿sí? Qué bueno. Y que hay recursos Sí. para poder ayudarles, ¿ves? Sí, sí, definitivamente. Mira, mucho, que es otra de las cosas que yo también veo ahorita, mucho, matrimonios disueltos. ¿Por qué? Porque el mundo me ha dicho que yo como mujer tengo derecho a hacer, a tener, a lograr, ¿sí? Una vez me llegó una señora y dice, mira, vengo a que me ayudes a decirles a mis hijos que nos vamos a divorciar. Y entonces le digo, a ver, pero yo necesito saber cuál es, por qué se van a divorciar. Dice, mira, allí ya no hay nada que hacer. Diciéndome no te metas en esa área, ¿verdad? Ya, Dice, vengo por ayuda, pero... de antemano ya te estaba Sí, marcando ahí sí, una... ¿verdad? Dice, yo siempre me considero una profesionista brillante Ujú. y hoy me están ofreciendo un puesto, el puesto de mis sueños. ¿Una profesionista de qué? Brillante. Brillante, llanto? brillante. Ah, brillante. Yo dije, el llanto. Una profesionista brillante. Ajá, y- Entonces me están ofreciendo el puesto anhelado. Dice, entonces yo le digo a mi marido, vámonos, porque era en Los Ángeles, era fuera del país. ya, ujú. Vámonos, y dice él, pero yo a qué me voy si yo no tengo trabajo allá, yo aquí tengo mi trabajo. Ujú. Dice, bueno, es que yo me tengo que ir. Tú te vendrías y me ayudas con los niños mientras y ya después veremos qué hacer. ¿Sí? Le dice, no, yo creo que no es correcto que yo me vaya como el amo de casa. Ajá. ¿verdad? Pues mira, es tu decisión, yo me voy. Ah, caray. ¿Sí? Entonces ella tiene esa decisión y se va a ir con sus niños y los niños tienen que saber que el papá se queda, que el papá no se va. Y tú dices, bueno, ¿de dónde viene esto? Pues es del mundo que le ofrece lo anhelado, lo bello, lo Éxito, hermoso, ¿sí? Pero no está pensando en su situación personal, Ni los de hijos. pareja, ¿sí? Porque está destruyendo su matrimonio. Y a los hijos. Y a los hijos. de Y a la pasada. larga, ella se va a sentir muy Claro. sola y muy abandonada, ¿sí? Entonces, allí es como traer al mundo a tu vida y no querer pensar nada más, ¿sí? Más que mis logros, mis éxitos, mis proyectos, ¿sí? Lo demás no me importa. Yo pasé por eso. Ahorita lo que me estás diciendo, o sea, precisamente cuando empecé a escalar en la política sindical, pues no pensaba en otra cosa más que en más y más. Y se presentaban las oportunidades y precisamente en una fue de que teníamos que trasladarnos de una ciudad a otra. Y también hubo una reacción de que, ¿qué voy a hacer yo con 6 niños en una ciudad como la de México, verdad? Sí, sin embargo, de un modo u otro, fíjate, Pero para ya uno ese como papá. mujer es dependiente. Así debe de ser. Somos dependientes de nuestro marido. Que en tiempos modernos se nos ha dado la oportunidad de trabajar y contribuir al bienestar familiar. Sí, contribuir, pero no es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Es la responsabilidad de mi marido. Y yo como mujer puedo acompañar a mi marido en ese crecimiento. Y ¿sí? sin embargo, creo yo de veras, y te lo digo con toda honestidad, porque después de que te pones a pensar ya una vez que tuve mi encuentro con el Señor, definitivamente no puedo decir otra cosa que tenía toda la razón, porque tú imagínate, mis hijos estaban viviendo en Puerto Vallarta, ¿sí? Aunque no era una casa de lujo ni mucho menos, pero frente a la playa. Es decir, imagínate los espacios, imagínate las áreas, el ambiente en el que estaban viviendo. Vas a meterlos en un departamentito en la Ciudad de México, que no había, digo, yo estaba apenas iniciando una carrera política, Sí. aunque había llegado a nivel nacional. O sea, era una locura, la verdad. Sí, era una locura. Y también era una locura, creo yo, que por eso el Señor me dijo, ¿sabes qué? Chaparrito, aquí le vas a parar, ¿verdad? Sí, Sí. porque
cuando había logrado aquello, fue cuando se presentó la situación del retiro al que fui, que ya lo he platicado en otras ocasiones, ¿verdad? Porque me prometieron que me iban a dar el divorcio y bueno, pues fue donde me cambió la vida. Entonces, definitivamente, por eso a mí me interesaba mucho el platicar contigo y que la gente te escuchara de la importancia que tiene el Señor en nuestras vidas para cambiarla. Y no cambiarla para mal, al contrario, Claro, ¿verdad? O sea, claro. de que hay opciones de veras favorables, de que no se puede perder la esperanza. Y ahorita es lo que se está perdiendo mucho. ¿Por qué? Total. Por lo que tú dices. Total. Frustraciones, deseo de más y más y más, acumular, proveer, pero Sí. amar. Ahí es el Los problema. matrimonios por eso fracasan, porque Así es. desde que están empezando, Sí. con esa idea. Sí. Definitivamente. Ya muchos matrimonios se hacen, no sé, me daría la impresión que por inercia, ya no es el amor el que priva para casarnos. Si tú te acuerdas, en otros tiempos se decía, contigo a vivir aunque sea debajo de un árbol. ¿Sí? Ahorita Sí. ya no. Sí. Ya no es eso lo que prevalece, sino aquel que me Acá. puede dar, aquel que tiene, aquel que es. Yo me acuerdo cuando mi hija estaba joven, soltera, yo le decía, hija, no busques un hombre que tenga, sino busca un hombre que quiera ser un buen esposo, un buen marido, un buen padre, etcétera, un buen profesionista, que se esfuerce, que tú seas parte de ese empujarlo a Claro, crecer, o sea, a ser. No esperar a tener todo para casarme, sino vamos Definitivamente. haciéndolo juntos, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Entonces, pero ahorita no. Ahorita son otros los valores que se viven, ¿sí? Es decir, ay, no. Yo recuerdo una ahijada, una sobrina postiza, que ella dejó de casarse, de ser novia de un muchacho que se llamaba la atención, se veía que había atracción, porque traía un bocho. Y mejor buscó a Yo a un mí me hubiera mandado por un tubo. no, pero ella quería a alguien que trajera un mejor carro y se Sí. casó con uno que traía una camionetota, ¿sí? Y dime qué pasó. Dejó 3 hijos, ¿sí? Y Mira se fue nomás. y la dejó. Ya nomás. Es decir, estamos perdiendo ahorita las prioridades. ¿Cuál es la prioridad para escoger una pareja? ¿Sí? Pero es una cascada, porque luego ves a los matrimonios jóvenes que se cierran a la vida y dicen, ¿Sí? no, yo con uno, no, dos, la vida No. está muy cara, lo que cuestan los colegios. O también volvemos al caso de los que no, nos vamos a esperar hasta que tengamos la sí. casa y sí, que no sé sí, qué, sí, no sé sí, cuánto, sí, ¿verdad? sí, sí. Y pasan Sí, los sí. años y ahora cuando tristemente cuando quieren Ya no se ya puede. no se puede. Ya no se puede, sí. ¿Verdad? Es decir, a mí me encanta eso que dices de lo que se va a hacer, Ujú. de la que dices, es una bendición, es una necesidad de nuestros tiempos. Nosotros ahorita tenemos un servicio en nuestra parroquia, somos los coordinadores de la pastoral familiar y cuando aceptamos, a pesar de nuestra edad, le renegamos mucho al sacerdote y le decíamos, ya estamos muy viejos para un puesto de estos, pero total, nos convenció y ahí estamos. Pero mi ilusión era trabajar en las preparación prematrimonial. Sí. Exacto. Desafortunadamente eso ya estaba tomado por una pareja que había trabajado muchos años y no fueron capaces de quitársela. Y allí sigue, ¿sí? Entonces, mi insistencia ha sido eso. Si nosotros no preparamos desde antes del matrimonio, no querramos arreglar lo que empezó mal. Sí, sí. ¿Ah? Es mejor que te eches para atrás en el proceso a llegar al matrimonio y después andar Y después fracasar, sufriendo, entonces sí. Sí. Ahí sí es Sí, sí. fracaso, y ya más el cuando ya hay matrimonio. niños, ¿verdad? Claro. Porque dicen papá soltero y mamá soltero, por ahí escuchábamos el otro día, no sé si te Sí. acuerdas, Delia. Dice, Sí. es que no hay papá No. soltero ni hay mamá Mamá soltera, soltera. no. Pues vas a ser papá y Sí. el otro va a ser mamá de esos hijos Sí, siempre. sí, Les definitivamente. guste o no les guste. Una cosa es que estén separados, porque además el matrimonio es indisoluble, cuando el matrimonio es legítimo, ¿verdad? Sí. Entonces, y no nos damos cuenta del daño que se le hace a los hijos. Es un daño tremendo. Sí.
fíjate, Ricardito, mi hijo, que estaba chiquito, cuando todo esto pasó con nosotros, con Erika y conmigo, que fueron casi 2 años de estar así entre separados y casi divorciados, ¿verdad? Cuando todo se arregla, Ricardo tendría apenas un año, una cosa así, 1 año y medio. Ya caminaba un poquito, pero cuando yo regreso, él me tenía miedo. Así, es que como decían, ¿quién es este? No lo conozco. Sí. Y Sí. las veces que me veía, pocas veces que me vio, todavía antes de que regresara ya definitivamente, pues me veía que yo llegaba ahogado. Sí. No llegaba maltratando a nadie, ni en ese aspecto sí nunca he sido así, ni gritándole a Erika, ni mucho menos, ¿no? Pero yo llegaba ahogado, llevar nada más, de veras que la miseria, ¿no? El mismo tiempo que yo estuve más o menos separado, fue el tiempo que me llevó a recuperar la confianza y el cariño de mi hijo. O sea, Sí. el daño que haces, y fíjate, y Erika jamás les habló a ninguno mal de mí. Una bendición muy grande. Que nos pase el consejo. Jamás. ¿Ves? Sí. Y esto lo digo porque la gente piensa de que a los hijos no se les hace daño cuando se les habla con la verdad y les dices, nos vamos a separar. No, espérame tantito. Espérame tantito. Sí. Lo perciben desde antes de que llegue el desenlace Claro, final. así es. Lo están viviendo. Aunque la pareja aparente que no está pasando nada. Sí. Eso me consta. Sí, sí, sí. Y lo digo por Y experiencia. quedan heridos profundamente. Sí. Tú tienes un caso Sí. en Así carne es. propia también, con Sí. Así es. tus 2 hijos, ¿verdad? Sí. Rosa María está viviendo la situación con sus, ¿son qué? 3, Y un hijo, 2 mujeres y un hombre. 3 mujeres. No, sí, 3 3 mujeres. Marlene ya no nos la contabas, Sí, la Marlene la chiquita. chiquita, sí, claro, la chiquita que Bueno, era ya. chiquita. Pero también, fíjate, o sea, y con los hijos ya más grandes. Sí. Aunque Marlene tenía como unos 14 años, Marlene. Cuando se Cuando separaron. más chiquita. No, Marlene estaba chiquita. Tenía como 3 años. No, hombre. Sí. Hace ya así ha tantos pasado ya. años. Es que ahora Marlene tiene Es la de Sofía. 21, fíjate. Sí. Pero ahí está la prueba, se les hace un daño no tremendo. Sí. Sí. Ella es la que le salió al frente ahí a los hijos. Sí, definitivamente. Apenas están saliendo de todo eso. Sí. Fíjate. Sí, Sí, fue un proceso largo. Sí, es muy difícil para los hijos perder uno u otro. Yo he tenido muchos casos de niños, de padres divorciados que me los llevan para que puedan hablar de su dolor, ¿verdad? Les cuesta mucho trabajo empezar a hablar, ¿sí? Porque piensan que son infieles a su papá o a su mamá y les cuesta Fíjate. trabajo. Pero ya cuando hablan es desgarrador, Ujú. es desgarrador, ¿sí? Ay, Dios. Si los papás supieran un poquito el daño que hacen, ¿sí? Uno, lucharían porque no se llegue a un desenlace así. Como dices tú, Erika nunca les habló a los hijos, No, ¿verdad? Nunca. no. Pero tristemente eso no sucede en la actualidad. Las mujeres quedan tan heridas, tan lastimadas, que se desquitan del marido hiriendo a los hijos. Ujú. ¿sí? Y no se dan cuenta, no alcanzan a ver eso, ¿sí? Pero este es el pan de cada día ahorita, los divorcios. Yo creo que no podemos entrar en ninguna familia donde no haya uno u otro divorcio, ¿sí? Y yo creo que los padres que tenemos la dicha de tener, hijos casados y que permanecen, pues es nuestra batalla estar siempre orando, Sí, intercediendo, porque esos matrimonios se sostengan, ¿sí? Y te digo, más que nada cuando ya sabes lo que pueden causar, ¿sí? Y que nuestros hijos no van limpiecitos, también sufrieron heridas, por aunque no haya habido un supuesto, sí. divorcio, pues hubo cosas que aprendimos en el caminar a ser papás y a ser mamás. Sí. Algo ¿Quieres quería preguntar. preguntar algo? Sí, Tere? ahorita que están hablando de los hijos de las personas que se divorciaron, yo sé que es muy importante animar a los hijos a que tomen terapia, porque muchas heridas, como lo está diciendo usted, se esconden, no se enfrentan,
se adormecen ahí en el interior. Entonces cuando están queriendo formar un hogar, entonces tarde que temprano salen esos problemas. Entonces muchas veces se considera, no, pues como que está bien, o sea, está bien. Pero yo creo que hay una gran responsabilidad de animar a esas personas, a esos hijos, a que se auxilien de estos servicios, a que sean receptivos de ellos para que puedan formar hogares sanos. Así es. Yo creo Es que esa es una de las razones por las que tú quieres involucrarte en la preparación prematrimonial. Definitivamente. Precisamente para por poder eso. detectar ese tipo Sí. de casos Sí, y los puedas ayudar, los puedas orientar. así Porque eso es. es importantísimo. Muy importante. Muy importante. A veces los hijos, de veras, que han sufrido situaciones de estas, por no atender eso, por no prestarle atención, después vienen los fracasos en el matrimonio, los problemas en el matrimonio. Oye, Sí. Guille, pero también estaría bien que tú pudieras, como tú dices, bueno, ya estoy más grande, no van a ser mucho el tiempo que puedas ayudar, pero ¿cómo hacer para que tú puedas no convencer, sino invitar, exhortar a otros jóvenes psicólogos o psicólogas para esto, católicos, para esto? Porque he visto cada psicólogo que me da miedo de las cosas que aconsejan a las personas que van a verlos. Ahora, la terapia, la psicología, es que se piensa de que están locos, nada más van los locos, y Vamos no a es darle dos cierto, tareas es a una Guille. enfermedad, sí, es una Vamos a darle dos enfermedad tareas a Guille, también. fíjate. Independientemente, Sí. tú dices, yo quisiera por eso involucrarme en la preparación prematrimonial. Yo te voy a proponer lo siguiente: trabaja en el plan prematrimonial que tú tienes en mente, y yo me encargo de distribuirlo aquí, porque finalmente lo que se busca es un objetivo, ¿no? Ah, claro. Donde Claro, sea. Donde sea. Sí, sí. Si sí. allá no puedes, Bueno, pero plática sí aquí puede los dar metemos. aquí. Espérame tantito. Sí, pero aquí para hacerlo también más, y además obviamente pláticas aquí también puede y va a Ajá. poder y las Sí, va a sí, dar. sí. La segunda es, haz un programa para formar psicólogos en esta área, así como el curso que tú tomaste, que para ti fue un parteaguas. Sí. Se necesitan psicólogos, como dice Delia, psicólogos católicos cristianos, ¿sí?, que puedan también realizar una labor como la que tú llevas a cabo, pero necesitan formación. Mira, realmente ya hay algo de eso. Nosotros, bueno, Nos quedan 3 minutos. Ok, en mi pastoral tenemos un grupo que damos servicio a la comunidad de asesoría en orientación familiar, matrimonial y personal, ¿sí? Y entonces todos los martes nos reunimos, tomamos unos cursos que estamos bajando de diferentes sitios. Puede ser una encíclica, puede ser un documento de la iglesia, y ahorita últimamente hemos estado revisando a la doctora Silma Zimmerman, una argentina católica, que ella te cita todas las Catecismo, doctores, documentos. pero te cita muchos a doctores de la iglesia, ¿sí? Entonces, sí lo hay. Y nosotros, ese grupo que servimos en la parroquia, nos estamos formando en ese sentido. Bueno, contribuimos entre todos a formarte, y ahí hay psicólogos, orientadores familiares, ¿sí? Y damos esa preparación. Claro que sí, en mi comunidad hay muchos psicólogos jóvenes, y sí, ese es el objetivo, ¿verdad? Pero ningún psicólogo joven se ha querido involucrar en ser psicoterapeuta. Todos trabajan o para empresas, o en educación, o en otras áreas. Bueno, hazlo la forma, o digo, la manera de llegar a ese material, de accesar a ese material. Ok. Mándame los links o lo que sea, Ok. para Sí, poder sí. entrar en esto. Y lo mismo, te repito, lo de la preparación prematrimonial, si trabajas un poquito en eso puede ser de veras que de gran ayuda. Claro. Tu hija es psicóloga, ¿verdad? Una de tus hijas estaba estudiando psicología, ¿no? Marlene no quería. No entró. Ah, bueno. Le tendremos Todavía que... sigue estudiando, pero no psicología.
La convenceremos después. Bueno, estamos por terminar el programa. Sí, Guille, ya, qué pronto. muy agradecido de que hayas aceptado esta invitación. Esperemos que no sea la única vez. Cada que pase por San Antonio, Cada que llegue, pase por ¿verdad? San Antonio, sí. Claro que sí. Muy agradecido, de Sí. verdad, de todo corazón. También, Horacio, gracias por acompañarnos y permitir también estos momentos de tanta información tan Sí. rica Sí, y tan sí, sí. necesaria Tanto que para necesitamos. nuestra Ujú. gente. Pues yo les agradezco que esta oportunidad de poder compartir un poquito lo que se puede hacer dentro de la psicología para realmente ayudar al ser humano. Tere, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rosa María, Gracias a todos por escucharnos. Delia. Bye. Se acabó el próximo viernes a las 11. muchas gracias. Dios les Nos esperamos bendice. aquí el próximo martes también en la No, repetición del viernes. programa Ah, que tenemos. Aquí luego la frustración para que aprenda el... que no es el viernes. Y nos vemos el próximo viernes. Dios les bendiga.